Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Manuel Utrilla Trinidad y soy miembro de Dinero Positivo, que es una asociación que en España defiende el dinero soberano. Primero quiero contaros por qué yo me volví defensor de esta idea. Fue a partir de la burbuja inmobiliaria que tuvo lugar en España, más o menos alrededor del año 2008, 2009, 2010. Ahí explotó la burbuja inmobiliaria. Yo era profesor de economía en un instituto de Ceuta, es una ciudad española en el norte de África, y allí vimos cómo las empresas cerraban, mucha gente se iba a la calle e incluso había suicidios de personas que no podían pagar la deuda. Y mis propios alumnos de economía, de bachillerato, 17, 18 años, y sus propios padres me preguntaban. Yo soy licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Y me preguntaban, Jesús Manuel, ¿qué está pasando? ¿Por qué antes teníamos negocio, compra-venta y ahora se ha paralizado todo? La gente no puede pagar sus deudas. Y es ahí cuando me di cuenta de que había un problema con el sistema monetario, que el problema tenía raíz monetaria. Escribí un artículo en la web del propio colegio y lo expliqué a mis alumnos en clase y a algunos padres también en un encuentro que tuvimos. Quedaron muy contentos con la explicación, lo entendieron bastante bien y vi que había otra gente que lo estaba explicando más o menos como yo, como por ejemplo Positive Money en Estados Unidos, Monetative en Alemania, AMI en los Estados Unidos, Positive Money es del Reino Unido, perdón, y bueno, me uní a ellos en el movimiento por la reforma monetaria. En aquellos momentos me acuerdo que tratamos no solo en la clase de economía el problema de la burbuja inmobiliaria y la posibilidad de salir de los problemas monetarios a través de un sistema de dinero soberano, sino que también lo tratamos en las clases de historia, en las que yo intervenía explicando historia económica junto a la profesora de historia, trabajamos los dos. Y entonces, a partir de ahí, me di cuenta de que había muchas enseñanzas de la historia monetaria que podían ayudarnos a los reformadores de hoy para mejorar nuestro sistema monetario actual y apoyar nuestra idea de dinero soberano. Y quiero compartir con vosotros dos de esas enseñanzas que la historia nos puede dar. La primera de ellas es darnos cuenta de que nuestra propuesta de dinero soberano, incluso el dividendo ciudadano, el utilizar el señoreaje para gasto público en favor de la comunidad, es una idea que nace prácticamente con la moneda misma. No es una idea que hayamos inventado nosotros. En los siglos antiguos de nacimiento de los primeros sistemas monetarios, esta idea y esta práctica ya estaba presente. ¿Qué objetivos tenía el dinero soberano entonces? Pues apoyar el modelo social de las diversas comunidades políticas de la antigüedad, entregar un dividendo ciudadano. En el caso de las polis griegas que seguían un modelo más democrático, y desarrollar un gasto público estratégico, que solía ir en dirección de construcciones, infraestructuras, caminos, templos o también ejército, naves de guerra, etc. Vamos a ver un ejemplo de esto. En el siglo V a.C., o sea, hace 2500 años, vamos a ver un ejemplo de dinero soberano, de uso del dinero soberano con todas sus características en la polis de Atenas, que tenía una moneda de plata que se llamaba tetradracma de plata o dracma, dracma es la cuarta parte del tetradracma, que estaba enfrentada en aquellos momentos al imperio persa, que tenía también su moneda soberana que emitía el emperador, el dárico de oro. Nos vamos a centrar en la moneda griega. Heródoto, que es el padre de la historia, nos cuenta cómo funcionaba su sistema soberano.
En primer lugar, ellos tenían unas minas de plata, que son estas que se pueden visitar ahora mismo, en el monte Laurión, que es este que hay aquí arriba, y ellos tenían el señoreaje de esas minas y acuñaban su tetradracma y sus dracmas con la plata que extraían de esas minas. Y en la eclesía, que era la Asamblea de Unión de los Ciudadanos, decidían para qué lo usaban. Y una decisión solía ser repartírselo como dividendo ciudadano. Uno de esos años cuenta Heródoto que habían acordado repartirse un dividendo ciudadano de 10 dracmas a cada ciudadano libre de Atenas. Pero hubo una discusión donde apareció un estratega de Atenas llamado Temístocles, que les propuso utilizarlo en un gasto público estratégico, en lugar de emplearlo en el dividendo ciudadano. Vamos a leer de las mismas palabras de Heródoto. Temístocles persuadió a los atenienses de que prescindieran de este reparto del dividendo ciudadano, 10 dracmas a cada ciudadano, prescindieran de este reparto y con el dinero construyeran 200 naves de guerra, pensando en la lucha contra los eginetas. Los eginetas eran los habitantes de una polis rival de Atenas, Egina. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente la Asamblea aprobó este gasto público y a partir de entonces Atenas se convirtió en una gran potencia marítima. De manera que llegó a derrotar incluso al Imperio Persa en una batalla como la de Salamina, con esas mismas naves que Temístocles, que es este que tenemos aquí representado en un cuadro, había puesto en construcción gracias al uso de ese señoreaje sobre las minas de plata de Laurión. Pero incluso también ese señoreaje sobre las minas de plata permitieron después a Pericles reconstruir la ciudad de Atenas, que había sido destruida en esa guerra contra los persas por esos mismos persas. La reconstrucción fue financiada con dinero soberano aprobado en la Iglesia. Pues tenemos aquí en Grecia un buen ejemplo desde el inicio, siglo V a.C., inicio ya de uso y conciencia del dinero soberano, con los conceptos de dividendo ciudadano y gasto público estratégico. Vamos a ver otra enseñanza de la historia que me parece muy importante. El celo en la defensa de la soberanía monetaria. Es algo que encontramos en muchas ocasiones en la historia. Los soberanos son muy celosos de proteger esa soberanía. Vamos a ejemplificarlo en el celo de la monarquía hispánica, sobre todo la del Reino de Castilla, durante muchos siglos, prácticamente desde el siglo XIII hasta que se disolvió la Gran Corona de Castilla en 1820. Y vamos a ver cómo se manifestaba ese celo. En primer lugar, en la monarquía de Castilla, ya en 1250 más o menos, se proclamó claramente que el rey, el soberano de entonces, no era una democracia, era una monarquía, el rey es el único poder legítimo para emitir moneda, de tal forma que su derecho penal consideraba delito de lesa majestad, delito de traición al soberano, no respetar la soberanía monetaria del rey, por ejemplo, emitiendo moneda uno por su cuenta. Podía uno incluso ser quemado, llegar a ser quemado por ello. Vamos a ver cómo lo recoge el Código de las 7 Partidas, que es un código legal básico en la monarquía española. Moneda es cosa que mercan y viven los hombres en este mundo, y por ello no tiene poder de mandarla a hacer ningún hombre, si no fuere emperador o rey, o sea, soberano. Hace muy gran falsedad y muy gran atrevimiento quien quiera tomar el poderío que los emperadores y los reyes tuvieron para sí señaladamente. Vemos el celo con que intenta proteger su soberanía monetaria el rey. El soberano, durante todo este periodo, es el único que puede determinar a través de sus decretos quién puede emitir dinero, a quién se le puede conceder licencia para fabricar, cómo lo ha de hacer, cuánto tiene que acuñar y para qué. El principio de la monarquía hispánica era acuñar dinero en beneficio de la República.
Quiere decir esto que ellos consideraban, como consideramos nosotros ahora, que la moneda se introduce para ayudar a la vida ciudadana, Eso es lo que significa la expresión en beneficio de la República. A veces dice también en beneficio del comercio. Son expresiones similares. Lo que ocurre es que durante toda la monarquía, sobre todo en la monarquía hispánica, pero también en otras, entra en contradicción en la práctica con un cierto abuso que hicieron los reyes, que utilizaron mucho la moneda también para sus gastos bélicos en sus propias guerras y sus gastos cortesanos en su corte, en sus pagar las dotes de la boda de sus hijas, etc. Y había una cierta tensión siempre entre las cortes y el rey por este cierto abuso de los reyes, emitir dinero un poco a veces en su favor. Pero lo protegía controlando muy bien el quién, el cómo, el cuánto y el para qué. El gran secreto de la monarquía hispánica fue su sistema de solidaridad entre todos los territorios que conformaban la gran monarquía española. Porque como la monarquía española se expandió a América y a Filipinas, era un conjunto de reinos en realidad. Mantenían en secreto cómo financiaban esos reinos con su dinero soberano. Ese sistema de solidaridad entre los diversos territorios se llamó el sistema de los situados y se componía de una serie de cajas reales, es decir, oficinas del tesoro del rey que había repartidos por todos los territorios, de manera que las cajas que tenían más plata, porque tenían minas de plata de las que podían acuñar dinero, enviaban a las cajas que no podían tener minas, les enviaban plata para que tuviesen dinero para financiarse. De esa forma pudo mantener toda la estructura de la monarquía y las potencias extranjeras no entendían cómo eran capaces de hacerlo. Fue un gran secreto que no se ha destapado casi hasta hoy. Ahora es cuando estamos conociendo cómo funciona. Por lo tanto, los reyes de España fueron muy celosos en el manejo de su soberanía monetaria. Ni dejaron que nadie se la quitase, ni tampoco mostraron demasiado a sus enemigos cómo hacerles la competencia. Hoy parece que ese secreto de cómo emitir dinero se lo han quedado los del sistema bancario, si nos damos cuenta. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Bueno, aquí tenemos el real de A8, que fue la moneda que emitió el rey de España, que durante 3 siglos, siglo XVI, XVII y XVIII, fue la moneda global más importante en el mundo, que financió toda la expansión comercial mundial durante siglos, el poblamiento de América, la construcción de ciudades. Este real de A8 también llegó a Europa y tuvo mucha circulación en Oriente, sobre todo en China, a donde llegaba desde Filipinas. Entonces, viendo estos ejemplos de la historia y estas enseñanzas, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Nuestros estados democráticos y liberales han sido tan celosos por nuestra soberanía monetaria como lo eran los atenienses de la época de Temístocles y de Pericles, o como fue el rey de España durante el periodo de su monarquía? Y dejo esta pregunta abierta para que discutamos sobre ella. Muchas gracias.